Bueno, si nos ponemos a hacer números fríos sobre una vida laboral promedio en casi cualquier país desarrollado, hay un dato que resulta genuinamente devastador. Ya, es un dato que asusta bastante cuando lo ves sobre el papel. Totalmente. Para arrancar este análisis a fondo hoy, viernes 3 de abril de 2026, quiero que nuestra audiencia piense en esto. La estadística muestra que una persona pasa entre el 25 y el 35% de su vida trabajando única y exclusivamente para pagar impuestos. Que se dice pronto, ¿eh? Exacto. O sea, estamos hablando de que en una trayectoria vital estándar se dedican unos 20 años de madrugades, esfuerzo y estrés laboral, solo para alimentar las arcas del Estado. Y el consenso general es que esto es una pérdida inevitable, ¿verdad? Como una especie de castigo rígido por el mero hecho de generar riqueza. Tal cual, un castigo inamovible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es darle la vuelta a esa premisa. Vamos a diseccionar el material de Tom Wheelwright, un peso pesado de la estrategia fiscal y asesor de figuras como Robert Kiyosaki, basándonos en su exitoso libro y otros audiolibros. Sí, para entender cómo este supuesto castigo es, en realidad, un mapa del tesoro. Eso es. El objetivo es cambiar radicalmente el paradigma, dejar de ver los impuestos como un atraco y empezar a entender el código fiscal como un manual de instrucciones. Vale, vamos a desglosar esto paso a paso. A ver, es que el terror absoluto que infunde cualquier carta certificada de Hacienda es un fenómeno universal. La gran mayoría aborda el pago de tributos desde el miedo o, bueno, desde una resignación pasiva. O rezando para que no haya errores, claro. Exacto. Sin embargo, Wheelwright plantea una tesis que rompe por completo esa percepción. Resulta que el 99,5% de las más de 5.800 páginas del Código Fiscal en Estados Unidos, y esto aplica a códigos de otros países desarrollados, no están diseñadas para aumentar los impuestos. Madre mía, el 99%. Sí, o sea, están diseñadas exclusivamente para reducirlos. Solo una fracción minúscula define las tasas impositivas. El resto es un inmenso catálogo de incentivos. Y esa desconexión es lo que me parece fascinante. Si el Código Fiscal está diseñado para reducir impuestos, ¿por qué casi todo el mundo siente que le están robando? Bueno, porque hay una barrera mental inmensa. En los textos vemos que el autor establece dos reglas del juego básicas. La regla número 1 es fundamental. Es tu dinero, no del gobierno. Y la regla número 2, me imagino, es que la ley fiscal fue escrita para reducir lo que pagas. Eso es. Pero socialmente hemos interiorizado una culpa extraña. Hay una anécdota muy buena en las fuentes sobre Guy Santi, un colega de Wheelwright. Ah, sí, la del juego de mesa. Esa misma estaba enseñando a jugar al simulador financiero Cashflow 101, mostrando cómo diferir impuestos. Y de repente, una mujer del público se indignó muchísimo. Se levantó a protestar, ¿no? Sí. Su argumento era que reducir impuestos era literalmente robarle al gobierno y a la sociedad. Es que esa indignación es súper representativa. O sea, buscar eficiencia fiscal se asocia con avaricia. Pero repasando la historia legal en los apuntes, me encontré con la cita del juez estadounidense Learned Hand, que le da la vuelta a esto de una forma brutal. Maravillosa esa cita, sí. Él dejó por escrito que nadie tiene el deber patriótico de pagar de más. O sea, no hay obligación moral de elegir el camino que más engorde al Estado. Y de hecho, Wheelwright argumenta que usar el código fiscal es el acto más patriótico que existe. Y tiene todo el sentido, porque significa que estás haciendo exactamente lo que el gobierno necesita que hagas. Es como si el gobierno nos diera un paquete de estímulos gigante con instrucciones claras, pero la mayoría de nosotros nos negamos a leer el manual por puro miedo. Pero claro, esto me lleva a preguntarte algo. ¿Por qué querría el gobierno subsidiar a las personas? ¿Cuál es el truco aquí? Lo fascinante de esto es que no hay truco. El gobierno usa los impuestos para moldear la economía. O sea, necesitan empleos, necesitan agricultura, energía, viviendas asequibles. Pero no quieren hacerlo ellos mismos. Exacto. El Estado es muy ineficiente creando empresas o construyendo edificios. Como es muchísimo más barato para el gobierno incentivar a inversores privados para que asuman ese riesgo, pues recompensa a quienes lo hacen con beneficios fiscales. Vale, entonces, ahora que entendemos por qué el gobierno ofrece estas recompensas, necesitamos ver quién las está recibiendo realmente y por qué el ciudadano promedio se queda fuera. Y aquí es donde entra el famoso cuadrante del flujo de dinero de Kiyosaki. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si dividimos a la población, en el lado izquierdo tenemos a los empleados y a los autoempleados o autónomos. Que son la inmensa mayoría de quienes nos escuchan, seguramente. Claro. Y lamentablemente son quienes pagan los impuestos más altos. Sin embargo, en el lado derecho están los dueños de grandes negocios y los inversores. Ellos pagan los impuestos más bajos o incluso cero. Y no es solo el lado del cuadrante, es el tipo de dinero que entra. Las fuentes hablan de diferentes cubetas o cajones de ingresos. El ingreso ganado, o sea, el salario de toda la vida, es el peor fiscalmente hablando. Totalmente. Luego está el ingreso de cartera, como las ganancias de capital al vender acciones, que es un poco mejor. Pero el rey indiscutible es el ingreso pasivo, ¿verdad? Bienes raíces, dividendos. El nivel de protección que tiene esa cubeta es alucinante. Por ejemplo, el mecanismo este del intercambio equivalente, la sección 1031 en Estados Unidos. Sí, o los mecanismos de reinversión en otros países. Es brillante. Te permite render una propiedad comercial, digamos un edificio, y si usas ese dinero para comprar otra propiedad más grande, puedes diferir los impuestos de esa ganancia. Y esto se puede hacer de forma indefinida. Es como crear dinero de la nada sin que Hacienda te ponga el freno de mano. Exacto. Y el gobierno lo permite porque quiere que ese capital siga fluyendo y creando más infraestructura, no que se quede parado en una cuenta de ahorros. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante, pero también un poco frustrante para el trabajador promedio. Ya, es comprensible. Porque ¿acaso el sistema no está diseñado simplemente para castigar al empleado común que no tiene capital para ir por ahí comprando grandes edificios comerciales? Esa es la sensación, pero Wheelwright aclara que no es un castigo, sino una falta de subsidios. El gobierno no subsidia tu empleo porque no estás asumiendo el riesgo de crear economía a gran escala. O sea, no te castigan, simplemente no te premian. Eso es. Y lo importante aquí es que no necesitas renunciar a tu empleo mañana para empezar a cambiar tu realidad fiscal. Puedes empezar pequeño, invertir tiempo y educación financiera para ir pasando gradualmente al lado derecho del cuadrante. Vale, imaginemos que alguien ya está dando ese salto al lado derecho. ¿Cuál es la herramienta exacta que utilizan para no pagar impuestos sobre esos ingresos? Porque en los textos hablan de, literalmente, la madre de todas las deducciones. Sí, se basan en la regla número 6 y dice que puedes deducir casi cualquier cosa bajo la circunstancia correcta. Siempre que tenga un propósito empresarial, ¿no? Exacto, un propósito ordinario y necesario para generar ingresos. Y aquí me acordé de la anécdota de Will Wright sobre la gasolina en Costco. Me pareció un ejemplo súper mundano pero revelador. Es que ilustra el concepto a la perfección. O sea, él cuenta que prefiere pagar un 10% más por la gasolina en la estación de la esquina en vez de ir al hipermercado más barato, porque en la de la esquina sí le aceptan la tarjeta de crédito empresarial. Y eso cambia toda la matemática. Claro. Convierte el gasto en una deducción fiscal. Si su empresa paga, no sé, un 30% de impuestos, al deducirlos está ahorrando un 30% en impuestos reales. Pierde un 10% en el precio, pero gana un 30% por el escudo fiscal. Es una forma totalmente distinta de ver el consumo. Pero bueno, aunque las deducciones corrientes son geniales, la verdadera magia está en la depreciación. Uf, la depreciación. Aquí es donde los números se vuelven locos. Totalmente. Piensa en la historia de Pierre, el dueño del restaurante de los apuntes. Pierre compra un edificio por $1.000.000. Digamos que 220.000 son el terreno y 780.000 el edificio en sí. ¿Vale? Y en el mundo real, ese edificio seguramente aumente de valor con los años. Las cosas físicas se desgastan, así que el gobierno le permite a Pierre obtener una deducción de $20.000 anuales por ese supuesto desgaste durante 39 años. O sea, un gasto fantasma. No está sacando ese dinero del bolsillo. Cero. Su cuenta bancaria no baja, pero su factura fiscal cae en picado. Y puede usar la segregación de costos para ir aún más lejos. Separando los muebles y eso, ¿verdad? Eso es, separa el mobiliario interno, digamos unos $100.000, y lo deprecia de forma acelerada, tal vez un 20% anual. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Están creando dinero de la nada, literalmente. Pero, a ver, yo lanzo una advertencia aquí para nuestra audiencia. ¿No es esto un riesgo masivo de auditoría? Si nos volvemos súper agresivos deduciendo comidas y viajes a Hawái para reuniones de negocios. Bueno, esto plantea una pregunta importante. El miedo a las auditorías paraliza a mucha gente. Pero la clave absoluta para evitar problemas con las agencias tributarias es documentar.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La regla de documentar, documentar y documentar. Tal cual. No se trata de ser tímido con la ley, sino de ser meticuloso. Hoy en día, con las herramientas digitales, los empresarios pueden vincular el recibo de un restaurante al evento del calendario y añadir una nota sobre el negocio que se discutió. Esa trazabilidad te escuda ante cualquier inspector. Vale, entiendo. Pero ya vimos cómo la repreciación reduce los ingresos. ¿Qué pasa con el dinero que inevitablemente sigue quedando como beneficio? Pues ahí es donde entramos en las estrategias avanzadas. Es hora de hablar de cómo manipular de forma legal los tramos o niveles fiscales. Los famosos brackets, sí, usando a la familia y la estructura de la empresa. Porque la regla número 7 del libro dice, no importa cuánto tienes, importa cuánto controlas. Exactamente. El caso de George en los apuntes es brillante. George tiene un negocio muy rentable y tiene 6 hijos. Si él recibe los $353.500 de ingresos a su nombre, el hachazo fiscal es brutal. Sí, pagaría como unos $93.000 al estar en el tramo más alto. Pero en lugar de eso, dividió la participación del negocio mediante fideicomisos para sus hijos. Al hacer esto, bajó la carga fiscal de la familia a unos $49.000. O sea, se ahorró $44.000 de forma completamente legal. Y lo más importante, George mantuvo el control total del dinero como administrador de esos fideicomisos. Arbitraje de tramos fiscales puro y duro. Y esto se pone mejor. El concepto de contratar a los hijos. Había un ejemplo de un cliente que puso a su hija de 9 años a llevar los libros contables. Sí, bajo supervisión, claro. A ver, vale. Poner a una niña de 9 años a llevar la contabilidad suena a que estamos cruzando la línea entre la estrategia inteligente y el trabajo infantil cuestionable. Ya, es normal pensarlo. Y la gente suele sonreír o asustarse con este ejemplo. Pero si conectamos esto con el panorama general, no se trata de explotación en absoluto. Se trata de educación financiera práctica. Aprende habilidades reales, claro. Exacto. Y fíjate en la matemática. Los primeros $4.000 que gana la niña están libres de impuestos porque ella no llega al mínimo de su nivel fiscal y al mismo tiempo ese sueldo es un gasto totalmente deducible para la empresa del padre. Es dinero limpio que se queda en casa y puede ir directamente a pagar sus estudios en el futuro, mucho más eficiente que los típicos planes educativos controlados por el gobierno, llenos de restricciones. Totalmente. Y no solo se trata de la familia. También puedes aislar impuestos sobre la nómina pagándote a ti mismo un salario razonable. Ah, el caso de Michael, el quiropráctico. ¿Sí? En lugar de tributar todo como autónomo y pagar cuotas altísimas, te asignas un sueldo estándar por tu trabajo médico y el resto lo sacas como distribución de dividendos de la sociedad, que no pagan esos impuestos laborales. Aísla cada tipo de ingreso con la estructura adecuada. Pero bueno, llegados a este punto, bajar los niveles impositivos repartiendo los ingresos es brillante. Pero en los textos hablan de la crema innata de la fiscalidad, una herramienta aún más poderosa. Ah, sí, los créditos fiscales. Porque no solo reducen el ingreso sujeto a impuestos, sino que borran el impuesto que debes, dólar por dólar o euro por euro. Y para que nuestra audiencia lo visualice, la analogía sería esta. Una deducción es como un cupón de descuento en el supermercado. Te rebaja el total de la compra, pero sigues pagando algo. Exacto. Pero un crédito fiscal es como tener una tarjeta de regalo con saldo real. Paga la factura entera. Si debes 10.000 y tienes un crédito de 10.000, pagas 0. Es la diferencia abismal entre ambos conceptos. Y el gobierno usa estos créditos, los hay, reembolsables y no reembolsables, para premiar actividades sociales que necesitan con urgencia. Como los ejemplos de las fuentes. Teníamos a Debbie, la constructora. Esta mujer ganaba 10 millones y tenía un problema fiscal de 4 millones. ¿Qué hizo? Invirtió en proyectos de viviendas para personas de bajos recursos. El Estado necesita esas viviendas. Y a cambio, usó los inmensos créditos fiscales para borrar su deuda de 4 millones. Y luego estaba Melissa, que obtenía un crédito del 25% del gobierno por restaurar casas históricas. Es que es el nivel máximo de optimización. Pero claro, escuchando esto, uno piensa, cualquiera puede ir y comprar un crédito fiscal para salvarse en abril cuando le toca pagar. Y aquí hay que ser muy estrictos basándonos en el texto. Nunca, jamás inviertas en un proyecto solamente por los beneficios fiscales. El famoso concepto de la sustancia económica, no. Exactamente. Si el proyecto subyacente no es rentable por sí mismo, vas a perder dinero.
Hay muchos promotores que te venden el oro y el moro con créditos fiscales para energías renovables o cine. Pero si el negocio es malo, perderás más dinero en la inversión del que te vas a ahorrar en impuestos. Claro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El incentivo fiscal debe ser la guinda del pastel, no el pastel entero. La clave es invertir en lo que ya conoces y dominas, como hicieron Debbie y Melissa. Sin duda, el conocimiento es tu mayor protección. Pues bueno, creo que toca ir resumiendo esta inmersión profunda de hoy. Ha sido un viaje intenso. Hemos visto que el sistema fiscal no es un verdugo o un castigo inevitable. Al contrario, es un manual de instrucciones. Un manual diseñado para que el capital circule hacia donde el gobierno considera que es económica o socialmente necesario, desde crear viviendas hasta generar empleo. Y para navegar ese mapa hay que educarse financieramente, encontrar a los asesores adecuados para no depender de la intuición y, por supuesto, documentar incansablemente cada movimiento. Documentar, documentar, documentar. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar un pensamiento provocativo final para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas esta semana. A ver, sorpréndeme. Si las leyes fiscales están escritas como un manual de incentivos para dirigir la economía, ¿qué sucedería si toda la población, de repente, adquiriera esta educación financiera de alto nivel? Sería un caos para el sistema actual. Claro, si todos migramos al lado derecho del cuadrante, si todos dejamos de ser empleados asalariados en los tramos más altos para convertirnos en inversores optimizados fiscalmente, ¿cómo se sostendría el Estado? ¿Se verían obligados los gobiernos a rediseñar por completo su forma de recaudar impuestos y de estructurar el mundo laboral? Es una paradoja brillante. Si todos hacen lo que el gobierno premia, el gobierno se queda sin dinero para premiarlos. Exacto. Es para pensarlo despacio. Con esa idea cerramos nuestro análisis de hoy. Os invitamos a seguir explorando este cambio de mentalidad y a no tenerle miedo al código fiscal. Hasta la próxima. Adiós, gracias por acompañarnos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución.